el espinito que en la sabana florea. No se meta conmigo, caballero. Hola, ¿qué tal amigos, amigas de Disputar el Alba? Como cada lunes ya estamos aquí arrancando en este esfuerzo de People's Dispatch, Barricada TV y de Raíz. Y hoy no nos acompaña nuestra querida Luciana, a quien le mandamos un abrazo, pero claro que está Zoe. Zoe, ¿cómo estás? Hola, sí, muy bien, con frío, como tú. Bastante frío que está haciendo Nueva York, Ciudad de México. Y pues bueno, vamos a arrancar porque el día de ayer, 1 de diciembre, se cumplieron 6 años de que Andrés Manuel López Obrador llegara a la presidencia de México y con ello se inaugurara este llamado gobierno de la Cuarta Transformación, haciendo alusión a la cuarta transformación de la vida pública de México, luego de la independencia, la revolución y la era de reforma. Esta cuarta transformación continúa hoy con la llegada de la presidenta Claudia Sheinbaum, la primera mujer presidenta de Norteamérica, quien a 2 meses de su llegada se enfrenta a las declaraciones y amenazas de un Donald Trump, presidente electo de Estados Unidos, quien aseguró que cerraría la frontera con México, arrancaría un proceso de deportación masiva e impondría 25% de aranceles a los productos que provinieran de México y de Canadá. En esta respuesta, Justin Trudeau este fin de semana viajó a la residencia de Trump en Miami, en Mar-a-Lago, para pedir que no se impongan estos aranceles, mientras Claudia Sheinbaum envió una carta que hizo pública y sostuvo una llamada telefónica asegurando que de imponerse estos aranceles, los efectos para México y Estados Unidos serían contraproducentes. Bueno, sí, creo que Alina, que van a ser semanas, meses y años muy calientes para esa relación. Y para hablar de todo ello, tenemos el gusto de tener Kurt Hackbart, periodista y coproductor del podcast Soberanía. Bienvenido, Kurt. Alina, soy. Un gusto estar con ustedes hoy. Bueno, perfecto. Vamos directo a la primera pregunta. Como decía Alina, bueno, estamos en el segundo mes, ¿no? De Claudia Sheinbaum. Hoy justamente creo que cumplen 2 meses del inicio de su mandato. Llega con una alta aprobación en su mandato, de acuerdo con encuestas. Actualmente la presidenta mexicana tiene alrededor de 74% de aprobación. ¿Qué es lo que hace que la Cuarta Transformación tenga tanta aprobación a 6 años y 2 meses de haber iniciado ese proceso? Creo que el audio. Ahí estoy, ok. Es una muy buena pregunta y creo que hay varias maneras de acercarnos a una respuesta. De hecho, yo tengo un artículo reciente en Jacobin que habla un poco de eso, elecciones para la izquierda internacional, de lo que está pasando aquí con México y Morena, ¿no? Lo primero fundamentalmente, es una serie de políticas que favorecen a la clase trabajadora, ¿no? Y esto hemos visto desde el principio de el gobierno de López Obrador. Estamos hablando de aumentos anuales en el salario mínimo para que, pues, en el sexenio de López Obrador, pues, subió un 100%, ¿no? El salario mínimo, más en la zona de la frontera. Una ley que refuerza los derechos sindicales para tener elecciones, voto secreto en las elecciones, y que todos los contratos sindicales pues tienen que ser renovados. Una ley outsourcing que limita lo que las empresas, las actividades que las empresas pueden usar outsourcing para proteger pues los puestos directos, digamos. También pues se aumentaron los días de vacaciones de 6 a 12 días hasta 30 días, pues dependiendo de tu tiempo de trabajo con una empresa. Repartición de utilidades, ¿no? Una reforma a las pensiones, que pues aumentaron las contribuciones que tienen que hacer el patrón a las cuentas de pensiones, y pues una lista de etcétera ahí, ¿no? Donde otros partidos, como los demócratas o los partidos socialdemócratas de Europa, se han alejado de sus bases, pues Morena pues ha sabido mantenerse en esta línea de
saber y reconocer y recordar de dónde viene. Y esto, pues, hemos visto los resultados de esto. Incluso según el Banco Mundial, unos 9 millones de personas en México en ese sexenio, con toda y pandemia, salieron de la pobreza. También, pues, estamos hablando de una pensión universal, estamos hablando de becas para estudiantes, apoyos a los con discapacidades, ¿no? Pues, realmente los inicios de un estado de bienestar que no existía antes en México. Entonces, esto por un lado, ¿no? Por eso la 4T o la cuarta transformación ha dicho muy claramente, por el bien de todos, primero los pobres. Es decir, no han intentado alejarse de los pobres, ¿no? Y al mismo tiempo han podido mantener su coalición de votantes. Si vemos el resultado de las elecciones, la clase trabajadora votó de manera aplastante por Morena, pero también la clase media y media alta, incluso los con títulos universitarios. Esta coalición fue lo que hizo que Sheinbaum pudiera ganar con la ventaja de 30 puntos. Esto por un lado. Otro punto para mí muy importante es el manejo de los medios. Si no, pues tienes una estrategia de medios, los medios de comunicación corporativos te aplastarán. Y pues ejemplos de esto abundan, ¿no? Pues Sanders, Jeremy Corbyn, Pablo Iglesias, ¿no? Y habrían hecho lo mismo con López Obrador si AMLO, ¿no? Como es conocido aquí en México, si él no hubiera entendido de manera muy temprana y precoz el poder de las redes sociales y usarlos desde hace 10, 15 años cuando todavía no estaban en su infancia. Y también a través de la famosa mañanera, esas conferencias de prensa diarios de 2 hasta 3 horas. Yo sé que Zoe, pues tú y Raña fueron a uno, ¿no? Y esto fue de suma importancia para que el mensaje de Morena, la 4T, pudiera llegar directamente a la población y no a través de los medios corporativos que, como bien sabemos, pues van a siempre tergiversar todo para sus propios fines, ¿no? Y si no hay una estrategia clara de medios, pues te van a terminar aplastando, ¿no? Y otro punto que para mí es muy importante es que han podido mantener la unidad dentro del partido, ¿no? Morena, como todo partido, tiene sus corrientes y gente que está más al centro y gente que está más a la izquierda, y había mucha preocupación de que Morena no iba a poder manejar la sucesión a López Obrador, ¿no? Llegar a quién iba, ¿no?, a llegar después. Hemos visto problemas, obviamente, de eso en Ecuador, en Bolivia, ¿no? ¿Qué pasa después del líder carismático? Y ahí, pues, Morena formuló una manera de llegar a eso a través de encuestas, ¿no? No fueron elecciones primarias, pero una manera de usar una serie de encuestas para decidir quién iba a ser el candidato o la candidata ahí. Claudia Sheinbaum ganó de manera muy clara, entonces no había duda ahí, lo cual fue muy bueno, ¿no? El que llegó en segundo lugar, Marcelo Ebrard, que está más hacia el centro del partido, pues sí, pues no estuvo contento y durante varias semanas había algo de tensión, pero terminó por aceptar el resultado y ahora pues tiene un papel prominente en el gobierno de Sheinbaum como secretario de Economía. Entonces, para mí, eso ahí, de manera de entrada, esto, una política que vela por los trabajadores, manejo de medios y mantener, con todas sus dificultades, como Alina sabe, la unidad del partido. Pues en ese contexto es que arrancamos ya también con esto que ha sido noticia durante todos estos días, que son estas amenazas de Donald Trump, aún con esta fortaleza, y creo que no es menor esta fortaleza de las que nos hablas, Kurt. Las amenazas de imponer 25% de aranceles a México y Canadá llegan también en un momento en que México es el primer socio comercial de Estados Unidos y viceversa, mientras China es la segunda economía con la cual comercia México. ¿Tú crees que estas amenazas son realmente un mensaje en torno a frenar a China, o Donald Trump crees que pueda ser efectivas estas amenazas que lanza meses antes de llegar a la presidencia, aun cuando Estados Unidos, sabemos, pues también tiene una economía endeudada con inflación, una vida de salarios precarizados? ¿Qué busca Trump, Kurt, en tu balance al hacer este tipo de declaraciones? Sí, pues su lema dice todo: Make America Great Again. Es algo que mira hacia el pasado, pero realmente no toma en cuenta que pues estamos en un mundo mucho más multipolar y multilateral.
donde Estados Unidos está sobreextendido militarmente, ¿no? Dando miles de millones a Ucrania, con lo que está pasando en el genocidio Israel-Gaza, ahora intentando provocar un conflicto con China, y ha llenado Trump su gabinete con halcones en contra de China. Entonces, como bien dices, Estados Unidos está en una situación nada tan buena como está intentando aparentar con esas amenazas de aranceles a todos, es decir, no solamente México, Canadá, ahora quiere pues subir las aranceles a China, 100% de aranceles a BRICS, es decir, aranceles a todos, ¿no? Y esto obviamente termina debilitando esta amenaza si se repite demasiadas veces, ¿no? En cuanto a México, me parece que el chantaje, porque sí es un tipo de chantaje, es bastante claro. Quiere que México adopte la misma política de sanciones o aranceles contra China que ha adoptado Estados Unidos y Canadá, ¿no? Y México no quiere hacer eso y no está en el interés de México de hacerlo. Entonces, la acusación es que China está usando a México como puerta trasera para meter a sus productos a Estados Unidos y Canadá en violación al Acuerdo de Libre Comercio. Pero es muy curioso que justo el otro día preguntaron al primer ministro de Canadá, pues qué evidencia tiene que eso está pasando. No pudo contestar. Entonces, eso realmente es más que eso, es una tentativa de aplicar la política exterior de Estados Unidos a México y que podría terminar siendo muy contraproducente porque México pues tiene muchas más opciones que antes, ¿no? Hasta cierto punto ya esta película ya la vimos, ¿no? Trump amenazó a México con aranceles en mayo-junio de 2019, no en términos económicos, sino más bien para presión política para el tema migratorio, ¿no? Obligando a México a recibir personas que están pidiendo asilo, ¿no? Remain in Mexico policy, aunque México no aceptó ser tercer país seguro. Entonces, pues Trump está básicamente repitiendo lo mismo o anunciando que va a intentar repetir lo mismo con tal de conseguir más concesiones en cuanto al tema migratorio, el tema de fentanilo, aunque como Claudia Sheinbaum bien mencionó en su carta, es Estados Unidos que consume el fentanilo y manda las armas hasta acá, y si solo dedicara un pequeño porcentaje de lo que dedica a las guerras a otras cosas, pues otra cosa sería, ¿no? Y por eso esta carta dio pues tanto de qué hablar en Estados Unidos, ¿no? Me dio gusto que muchos podcasts finalmente se dieron cuenta que existe algo como la 4T en México, ¿no? Después de 6 años de básicamente ignorar el fenómeno, ¿no? Todos se dieron cuenta que está pasando algo interesante aquí, ¿no? Pero es esto, va a intentar repetir lo mismo de 2019, pero ahora México está en una posición mucho más fortalecida, está más soberana energéticamente en cuanto a alimentos, no está ahí, pero está mucho más cercano, y Estados Unidos está mucho más debilitado por varios factores que tú mencionaste, ¿no? La precariedad, pues está pues la crisis de costo de vida, ¿no? Trump no puede permitirse tener un problema de inflación a largo plazo si eso ya pues pegó, ¿no? A sus propios votantes en Estados Unidos, ¿no? Más el endeudamiento del país, 36 billones de dólares en endeudamiento, ¿no? Y una posición en el mundo donde pues no queda más que estar pues espetando amenazas de aquí, de ahí. Entonces, una política muy sensata de México podría ser aprovechar de eso, ¿no? Y tejer otras alianzas y finalmente aprovechar el hecho de que pues este gabinete de curiosidades de Trump no tiene pericia técnica en lo que pretende hacer. Casi en ningún portfolio ahí hay gente que realmente sepa manejar su departamento. Esa va a ser otra ventaja para México en esto, ¿eh? Entonces, bueno, esto es el asunto, Alina, que veo que Trump está básicamente intentando repetir 2019, pero estamos en otro mundo en 2024. China ha rebasado a Estados Unidos en términos de pues, tamaño de economía, en términos de poder de compra. Es el primer socio de todos los países de América Latina, salvo México, por asuntos del Tratado de Libre Comercio. Y también hay otra cosa que creo que es importante mencionar, ¿no? Canadá, por ejemplo, ¿no? Y Canadá solo permaneció en el Tratado de Libre Comercio gracias a López Obrador en 2019. Ahora Justin Trudeau está hablando de que, pues tal vez México podría quedar pues fuera, ¿no? Y esto tiene mucho que ver con algo interesante que no recibe la atención que debería merecer y es el asunto de minería, ¿no?
¿no? Canadá domina el sector minero en México, ¿no? Tiene como 75%, creo, de las minas, ¿no? en el país casi. Y bueno, la 4T, una cosa que hizo fue hacer una reforma a la ley minera y también en este nuevo presupuesto subir los impuestos a las minas. Y a Justincito no le gustan esas cosas. Bueno, muy interesante lo que planteas, Kurt. Y en todo eso creo que un factor tal vez no esperado, como dices, por ese gabinete de imbéciles de Trump, perdón, tú no usaste la palabra imbéciles, pero yo lo voy a usar porque creo que es eso, o sea, son imbéciles con coraje, tal vez, y, o sea, no esperaban un México, tal vez es que no tiene memoria y no prestan atención a las noticias, no esperaban la respuesta que vino desde Claudia Sheinbaum, que tú y Elina mencionaron en la carta, y Claudia Sheinbaum realmente se paró y dijo, o sea, si ustedes van a amenazar con aranceles, pues México haría lo mismo. Nosotros y nosotras queremos la cooperación, colaboración, no quiere cerrar las fronteras, no quiere ceder a esas amenazas de Trump y también, como mencionaste, hace un llamado a que el problema es el consumo de Estados Unidos y las armas, o sea, vienen de Estados Unidos. Yo sé que hablaste un poco de eso, pero me gustaría que ampliaras un poco esa reflexión de esa respuesta del gobierno de 4T, la respuesta de Claudia Sheinbaum y qué impacto tiene en ese momento también, o sea, podemos decir también que una política machista, una política de esos hombres que quieren imponer su plan, sus ideas al sur global y hay una mujer presidenta que se para y dice, para, aquí no. Muy importante lo que mencionas y fue muy contrastante, ¿no? La postura de la presidenta Sheinbaum ahí, ¿no? Con su carta que leyó en la mañanera, ¿no? El día después de la amenaza, firme, diplomática, muy, como decimos en inglés, the adult in the room, ¿no? La adulta en este caso, ¿no? Comparado con esas amenazas ahí de Trump y también de ese tipo de frivolidad de Trudeau, que le dice una cosa en el G20 a Claudia Sheinbaum, que estamos a favor de que México permanezca en el acuerdo, y luego dice otra cosa en fase preelectorera ahí que, pues tal vez Canadá tiene que buscar otras opciones, y luego va a Mar-a-Lago, ¿no? A rodearse ante Trump durante horas ahí, tomarse la foto ahí en la cena, sin conseguir nada a cambio, ¿no? Lo más triste de todo eso. Y es muy importante de lo que mencionas también, pues, lo que dijo en la carta, es decir, si Estados Unidos pone aranceles, México va a poner contra aranceles. Eso es lo que faltó para mí en 2019. Tal vez, pues, no sentía en este momento que México tenía la fuerza económica para respaldar eso, pero ahora más, ¿no? Es decir, es un elemento básico de la reciprocidad. Sea un arancel, va a haber una contraarancel. Y esto va a pegar a los consumidores de Estados Unidos en fruta, en verduras, en autopartes, en electrónicos, en computadoras, en camionetas, ¿no? En muchas cosas, ¿no? Entonces, van a ver, ¿no? Es decir, es una cosa, pues, amenazar en campaña. Es muy otra cosa aplicar esas cosas en realidad. Sobre todo que al mismo tiempo Trump quiere estar deportando a la misma gente que recoge la fruta y verdura en Estados Unidos y trabaja en el sector restaurantero y construcción y hotelero y muchas otras cosas al mismo tiempo. Podría llegar a ser una tormenta perfecta ahí en términos económicos. En cuanto al asunto de armas, es muy importante que la gente sepa que México tiene unas leyes muy restrictivas en cuanto a las armas. No hay tiendas de armas en México, hay uno en el país, en la Ciudad de México, es controlado por el gobierno. Entonces, en teoría, pues México restringe mucho el acceso a las armas. Obviamente siguen llegando, la gente las sigue consiguiendo, como vemos ahorita en la situación en Chiapas, ¿no? Pero en teoría es esto. El problema es que estas leyes mexicanas son sistemáticamente minadas por este flujo
desbordado de armas provenientes de Estados Unidos. Entonces, la presidenta dijo que 70%, y yo he visto cifras que dicen hasta 85% de las armas usadas en México en crímenes provienen de Estados Unidos. Y no solo eso, cualquier persona como Alina, como yo, que hemos participado en protestas en México, sabemos que todo el gas lacrimógeno y todo esto siempre tiene la marca de Estados Unidos ahí, ¿no? Esto, pues, obviamente, gracias a gobiernos anteriores. Estados Unidos, ese es, pues, la gran industria armamentística de Estados Unidos en todos los sentidos. Entonces, en el gobierno de López Obrador, demandaron a los fabricantes de armas en Estados Unidos en una corte en Massachusetts, básicamente argumentando que esta exención que tienen los fabricantes de armas contra crímenes usados, pues cometidos con sus armas dentro de Estados Unidos, no aplica a México porque es país extranjero. Entonces, los fabricantes deberían ser pues responsables por los crímenes hechos con las armas que venden. Pues obviamente, pues la NRA, la industria armamentística, ha intentado parar esta demanda, pero hasta ahora sigue, ¿no? Y esto va a llegar a la Suprema Corte a ver si, pues, va a básicamente cortar la demanda antes siquiera de que llegue a sentencia para no establecer un precedente incómodo para esta industria. Pero es muy importante entender eso, que la aplastante mayoría de las armas en México provienen directamente de Estados Unidos y la industria ahí saben que es algo muy lucrativo ahí. Por eso la gente puede cruzar la frontera, ir a los famosos gun shows, ¿no? Estas ferias de armas, y conseguir armas sin siquiera un rastreo de sus antecedentes, ¿no? The famous gun show loophole, ¿no? Esta exención en la ley ahí. Es un enorme negocio que obviamente no quieren eliminar. Y de hecho, el único programa que existía para rastrear de dónde provienen esas armas de Estados Unidos y cómo entran en México, que funcionaba más o menos, fue el gobierno de Biden que quitó el financiamiento a este programa. ¿Qué tal? Y hay un tema, Kurt, que también son parte, ¿no?, fundamental de estos debates, porque creo que nos queda claro este avance de la soberanía en México en temas energéticos, soberanía alimentaria, pero hay un tema que también sigue siendo moneda de cambio y que no es que no existiera antes de Trump, pero que Trump creo que empezó a vociferar con esta criminalización del tema migrante, lo que desató que se pusiera más atención en cosas como las caravanas, ¿no? Y en esos temas sabemos bien que Estados Unidos se lava las manos de cómo está implicado, sea por golpes de Estado, sea por desestabilización, bloqueos económicos o simplemente por el despojo y el saqueo de nuestros pueblos, lo que genera esos flujos migratorios, y Estados Unidos no se hace responsable. Sin embargo, también pues ha presionado al gobierno de México a que detenga estos flujos migratorios, sobre todo, insisto, con la llegada de Trump en el 2017, pues lo que vimos fue también que México tomó una postura de poner más militares en la frontera sur, a la Guardia Nacional, este tema de quédate en México. ¿Qué tanto crees que se puede manejar este tema migratorio, en tanto la presión de un Donald Trump? ¿Crees que sea este gran talón de Aquiles o vemos bastante fortaleza hoy de una presidenta como Claudia Sheinbaum de determinar una política cada vez más soberana en temas migratorios? Es un tema espinoso y seguramente va a ser el tema más difícil a manejar en estas semanas y meses por llegar. Esta política mexicana hasta cierto punto apoyar la política de Estados Unidos en esto, pues remonta por lo menos hasta Obama con este plan Frontera Sur, cuando Estados Unidos ya pues intentó efectivamente empujar, ¿no?, la frontera hacia el sur, hasta la frontera entre México y Guatemala. Y esto es lo que Estados Unidos ha seguido intentando a aplicar, ¿no?, con muchísima presión. Y fue notable que en su llamada con Trump, después de su amenaza, ella mencionó claramente, ¿no?, hay que terminar con las sanciones a Cuba y a Venezuela, ¿no?, algo que también López Obrador fue muy explícito en esto en su momento, ¿no? Y creo que eso es fundamental, ¿no?
La presidenta ha dicho que lo que quiere hacer es proporcionar evidencia, realmente hacer el caso ahí, ¿no? De cuál es el asunto verdadero, porque el público estadounidense mayormente no sabe, ¿no? No sabe de eso, ¿no? Las consecuencias de, pues, obviamente, 60, 70 años de sanciones en el embargo a Cuba, o las sanciones a Venezuela. Todo el historial de Estados Unidos de apoyar a golpes de Estado, gobiernos de derecha, grupos paramilitares, grupos de choque, todo el plan Cóndor de los años 70, ¿no? Hay mucho que el público estadounidense tiene que aprender acerca de eso, porque es una política finalmente muy esquizofrénica por parte de Estados Unidos. Dicen que están en contra de la migración, dicen que están en contra, pero cada vez en la historia que haya habido un gobierno en Latinoamérica que ha intentado crear las condiciones para que la gente no tuviera que migrar, ahí entra el quite de Estados Unidos con un golpe, con cabildeo, con un grupo paramilitar, ¿no? Pues lo vimos incluso aquí, ¿no? López Obrador está intentando crear las condiciones para que los mexicanos no tengan que migrar. Y de hecho, el número de mexicanos migrando ha bajado de manera significativa, ¿no? Desde hace 10 años tenemos una situación en que básicamente la misma cantidad de personas están entrando como saliendo. Pues obviamente son de otros países, en muchos casos creados por Estados Unidos, ¿no? Entonces, AMLO intenta crear las condiciones para que los mexicanos no tengan que migrar. ¿Qué pasa? Pues Estados Unidos entra a financiar la posición a través de USAID, a través de National Endowment for Democracy, campaña mediática constante contra México, que hemos documentado en muchos espacios, ¿no? La injerencia abierta de la Agencia de Control de Drogas en la campaña anterior, acusando a AMLO de ser narco, y narco AMLO, y narco Claudia, y narco Morena. Es decir, injerencia muy abierta de las agencias de inteligencia de Estados Unidos a través de sus amiguitos en la prensa corporativa de ahí. Entonces, esa es la esquizofrenia de Estados Unidos. Si solo dejara de hacer esto, pues sería un enorme cambio, ¿no? Además de dejar de consumir tanta droga ahí y realmente, pues, ver las causas, ¿no? En términos reales, ¿no? Por ejemplo, López Obrador, una de sus propuestas muy importantes para Estados Unidos fue una inversión en programas como Sembrando Vida para Centroamérica, que es un programa para sembrar árboles y también combatir el cambio climático, o Jóvenes Construyendo el Futuro, que es un programa de aprendizaje para jóvenes que no están ni estudiando ni trabajando, ¿no? Tienen colocaciones en centros de trabajo durante un año pagado por el gobierno, ¿no? Pero Estados Unidos solo tenía el chip de cooperación en seguridad. Y estos son policías, son militares, son armas. Es lo único que saben, ¿no? Entonces, pues, como bien dicen, pues repites la misma política y vas a conseguir el mismo resultado. Entonces, yo creo que la presidenta va a tener que trabajar muy, muy, muy duro contra una embestida de medios, como una embestida de los republicanos, como una embestida de este nuevo, pues, gabinete de imbéciles, como dice, ¿no? Como dicen, ¿no? Como dice Zoe, ¿no? Porque, pues, va a ser muy fuerte en eso. Es decir, va a haber muchos, amenazas, va a haber muchos, incluso han hablado de invadir a México con operaciones abiertas o encubiertas, ¿no? Y vaya, va a tener que hacer mucho cabildeo, en el buen sentido de la palabra, mucho trabajo mediático, mucho trabajo de outreach, pero si no, tampoco dejarse, y si es necesario tomar medidas más fuertes, también tomarlas, ¿eh? Sí, creo que, como dices, va a ser un panorama bastante complicado, tanto del lado de Estados Unidos y la comunidad migrante aquí, pero también todo el impacto que podría tener del lado mexicano y las amenazas que con total seguridad van a seguir apareciendo por parte de la administración de Trump. Y o sea, casi en completa contradicción a la política de Estados Unidos de balas y amenazas, está México, que se ha caracterizado por su política exterior de solidaridad con otros pueblos. Y no solo lo hizo en la época de los 60s y 70s, de las dictaduras
en América del Sur, pero también vimos el resurgimiento de esos principios de solidaridad durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, con varios ejemplos, ¿no? Con lo que hizo por Bolivia, lo que ha hecho con Cuba, ¿no? Varios otros ejemplos. Ahí el asilo de Jorge Glass, que obviamente fue casi rechazado por el gobierno de Daniel Noboa, pero una cuestión que estaba sobre la mesa era, bueno, ¿qué postura va a tomar Claudia Sheinbaum en frente, digamos, esa política de solidaridad nuestra americana? Y como mencionaste, hace pocos días ella habló de la necesidad de acabar con el bloqueo contra Cuba, contra Venezuela, y qué tiene que ver eso con ¿no? la migración también. Pero mirando más como ampliamente, hay señales de que esa cooperación solidaria internacional con los pueblos, no solamente de América Latina, pero del mundo, va a continuar con ese sexenio de Claudia Sheinbaum. Sí, es una buena pregunta. Y sí, pues tienes razón. Una gran parte de la política exterior de López Obrador, sobre todo en términos de América Latina, pasó por esta solidaridad que mencionas, ¿no? En sus primeros meses de gobierno fue AMLO que mandó el avión para rescatar a Evo Morales, que muy posiblemente lo habrían matado ahí, ¿no? Nunca reconoció el presidente espurio ahí ¿no? de Venezuela. Guaidó no entró en esto. Fue muy claro que lo que pasó en Perú fue un golpe de Estado. Y también mostró mucha claridad en Ecuador en el momento en que entraron a invadir a la embajada mexicana justamente para sacar a Jorge Glass después de recibir el asilo por parte de México, y él sigue pues cautivo del régimen de Noboa. Y también tenemos el ejemplo de Cuba. López Obrador visitó Cuba, refrendó su apoyo a Cuba. Eso es algo que también Sheinbaum ha refrendado en esos días, que Cuba está pasando por una situación muy difícil a raíz de, obviamente, el embargo y pues el apagón, ¿no? que ha tenido, y los ataques a su sistema eléctrico ahí. Yo creo que esta política va a seguir. Todavía no, Claudia no se ha pronunciado mucho en ese respecto, ¿no? En las pocas preguntas que ha habido acerca de política exterior en la mañanera, sus respuestas han sido escuetas, diplomáticas, pero no ha ido más allá, ¿no? No se ha pronunciado mucho, por ejemplo, acerca de Venezuela, no se ha pronunciado mucho acerca de Gaza, ¿no? El enfoque realmente ha sido en asuntos, además de Cuba, ¿no? Ha sido realmente en asuntos anteriores, y obviamente la relación con Estados Unidos en esos primeros 2 meses, ¿no? Pero tienes razón, México tiene una larga historial de solidaridad, ¿no? Recibiendo a refugiados de la guerra civil en España y de todas las dictaduras de Sudamérica, ¿no? En los años 60 y 70. Una cosa en que México, y hay que decirlo, no ha sido tan solidario son con los migrantes que están en territorio mexicano actualmente. Ellos sí pasan por el calvario cuando pasan a través de México, desde Guatemala hasta Estados Unidos. Ha habido muchos abusos del Instituto Nacional de Migración. Incluso hace algunos años hubo un incendio en uno de los centros, ¿no? casi de detención. Ahí se murieron varios, ¿no? Y parte de eso se debe a la presión de Estados Unidos de detener al flujo de migrantes. Por esto, pues, los migrantes que llegan a la frontera se ha reducido en 75%, justo como el presidente dijo en su carta. Las caravanas, pues, no están llegando. Pero esa política también tiene su costo, y tiene sus costos para los migrantes afectados, ¿no? Hay tráfico de personas, no hay violaciones ahí, y eso es algo que México tiene que atender mejor dentro de sus propias fronteras también. Pues sin duda
Kurt, tenemos todavía muchos temas de los cuales seguir hablando en estos meses, sobre todo, así que te convocaremos para seguir haciendo este análisis de una relación bilateral marcada por los altibajos durante no solamente los últimos años, sino los últimos siglos, invasiones, robo de territorio, pero también un Donald Trump y una 4T que tiene una relación que no es menor, ¿no? La presidenta Claudia Sheinbaum ha insistido mucho en destacar que hay muchos lazos, no solamente compartimos fronteras, sino también 41 millones de mexicanos en Estados Unidos, lazos culturales, ideológicos, así que pues te agradecemos, querido Kurt, que te hayas sumado a esta conversación para disputar el ALBA. Un gusto fue mío, hasta pronto. Bueno, hasta pronto, Kurt, seguimos, querida Zoe, y bueno, pues yo lo que les quiero contar el día de hoy es nuevamente sobre epicentros que ocurren en Caracas, nada más y nada menos, estamos hablando de una internacional antifascista que se desarrolló la semana pasada en Caracas a la par de una conferencia de Venezuela, bueno, una conferencia de solidaridad con Palestina desde Venezuela, a la cual acudieron cientos de personas de todo el mundo, no solamente de América Latina, se dieron cita para reflexionar justamente qué es lo que sigue ocurriendo a pesar de la invisibilización de los grandes medios de comunicación en los territorios ocupados y el asesinato de más de 40,000 personas, de los cuales se habla de que la mayoría son niños, niñas, infancias y también mujeres, lo hablábamos la semana pasada en el marco también en un espacio convocado también por Alba Movimiento sobre el impacto de las guerras en las mujeres en el marco del Día de la Violencia, pero también en el marco del Día de la Solidaridad. Recordemos, el pasado 29 de noviembre es el Día Internacional de Solidaridad con el pueblo de Palestina, así que ahí en Caracas se desarrolló también esta jornada que contó con la presencia también, entre otros, por ejemplo, del secretario ejecutivo del ALBA TCP, Jorge Arreaza, que estuvo acompañándonos en un primer episodio aquí en Disputar el ALBA. También Mariela Castro Espín, diputada de Cuba, estuvo también, bueno, varios compañeros, compañeras que se dedican también al tema cultural, estuvo el canciller de Venezuela, Iván Gil, y también ahí vemos a Laila Khaled, que es una de las luchadoras históricas de la causa palestina, el diputado Manu Pineda, el ex eurodiputado Manu Pineda, y Fadi Al-Saben, embajador de Palestina en Venezuela. A mí me parece fundamental también destacar que en este contexto se está dando ya continuidad a estos trabajos anunciados semanas atrás sobre la necesidad en estos momentos de replantearse los debates en contra del fascismo, los neofascismos, las ultraderechas, y decían ahí en Caracas en este encuentro y otras expresiones similares. Se ha ido trabajando en esta propuesta para consolidar no solamente congresos, sino realmente algo orgánico a nivel continental sobre todo, pero también a escala global, para dar una batalla al crecimiento de estas expresiones neofascistas, sobre todo dentro de la región, y consolidar lo que ha denominado el presidente Nicolás Maduro como una internacional antifascista. Así que se va dando ya estos debates nuevamente en Caracas, en donde poco lo vemos anunciado en diferentes medios de comunicación. Realmente esto no existe, a pesar de que acuden legisladores, representantes de partidos, de movimientos populares, de las izquierdas y movimientos progresistas a escala global. Más de 77 países estuvieron presentes ahí en tanto en el Congreso Antifascista como en esta jornada de solidaridad con Palestina en Caracas. Así que es importante seguir diciendo que los pueblos siguen alzando la voz en contra de este genocidio que ha costado la vida de más de 43,000 personas hasta ahora. Sabemos que las cifras no pueden ser constatadas, toda vez que bajo los escombros seguramente hay todavía personas que no han sido rescatadas. Y bueno, volver a insistir, lo que decíamos la semana pasada, a pesar de lo complejo, bueno, también recordar ya que hay una orden de aprehensión contra Benjamin Netanyahu, quien cada vez la tiene más difícil, porque no solamente son las protestas alrededor del mundo en su contra para que pare este genocidio en ayuda de Estados Unidos, sino también
a lo interior, pues hemos visto protestas masivas para su dimisión inmediata. Así que pues ahí se van juntando la correlación de fuerzas a toda nuestra audiencia. Repetirles que hay que seguir alzando la voz contra el genocidio en Palestina. ¿Y con qué vamos del otro lado, querida Zoe? Bueno, sí, les traigo una actualización sobre un caso muy importante para nuestra América, que es el caso por la justicia para Berta Cáceres, que fue asesinada el 2 de marzo de 2016. Desde ahí entonces, su organización COPIN, junto a su familia, ha librado una lucha ardua, larga, por justicia verdadera. Y creo que COPIN ha enfatizado mucho en ese concepto de una justicia real, porque justamente en 2019 fueron detenidos los sicarios, digamos, que fueron responsables por el asesinato en sí, o sea, el día y tal vez los días anteriores. En ese momento el COPIN decía que no era suficiente detener los pobres que fueron contratados por los ricos para asesinar a una luchadora social, indígena, ambientalista, revolucionaria. Sin embargo, era necesario desmantelar, digamos, la red de poder y corrupción que dio esa posibilidad del asesinato de Berta. Entonces, la semana pasada, justamente el 25 de noviembre, que nada más y nada menos es el día por la eliminación de la violencia contra la mujer, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia de Honduras confirmó sentencias para varios de los imputados en el caso de Berta, que COPIN saludó como un avance importante, porque hasta la fecha no se había confirmado esas sentencias. Sin embargo, y también se ratificó la condena de David Castillo, que es, digamos, se considera como la primera pieza en lo que llaman los autores intelectuales del crimen. David Castillo, que fue el gerente de la empresa DESA, que tenía el proyecto de Aguas Arca, que era el foco de la oposición de la comunidad de Río Blanco junto al COPIN. Sin embargo, con la ratificación de esas sentencias, las condenas, también la organización insiste una vez más que la justicia no está completa y tiene que ir por los autores intelectuales que ellos a lo largo de esos años han podido identificar. O sea, lo sabían desde antes, pero han hecho investigaciones exhaustivas que muestran, por ejemplo, los chats, toda la comunicación que había entre, por ejemplo, David Castillo y los inversores, digamos, del proyecto, las familias oligarcas de Honduras que tienen presencia en el Estado, pero también en las grandes empresas del país. O sea, en el caso de Berta se encuentra todo ese entramado de poder que existe, y pues queda por pues investigar más por parte del Estado, justamente cómo esos actores son implicados en el caso de Berta. Entonces, aún así, sabemos que en esos gobiernos progresistas, digamos, la rama de justicia es uno de los que quedan, digamos, a veces en manos de los que perdieron el Ejecutivo. Y en Honduras se está avanzando, pero el Ministerio Público tiene esa resistencia de realmente ir tras quienes son responsables por toda esa estructura de poder. Así que con ese avance también se ratifica la demanda, la exigencia por parte de COPIN, por parte de la familia de Berta Cáceres y por parte de todos quienes luchamos por la justicia en el continente, entendiendo que el caso de Berta es un caso ejemplar, pero que se aplica a todos los casos parecidos, digamos, que pasan en todo el continente, de entender que hay
poderes tras esos asesinatos, que no son simplemente actos que ocurren un día, otro día, y la justicia para Berta es justicia para los pueblos. Así que seguiremos atentos a ese caso de Berta Cáceres, de justicia por Berta Cáceres y justicia para el pueblo de Honduras, claramente. Y creo que, querida Alina, con eso vamos cerrando otro capítulo más de Disfrutar el Alba. Muchas emociones con esas respuestas contundentes de Claudia Sheinbaum, que realmente me llena de inspiración, porque en un mes y medio Donald Trump será el presidente de Estados Unidos. Va a ser, o sea, no solamente va a ser que hace amenazas, o sea, esas amenazas serán reales. Veremos qué va a pasar en ese mandato, ¿no? Será la constante. Además, esto es solo la relación con México, pero ya vimos a un Trump cuando llegó en 2017 saliéndose del acuerdo nuclear con Irán, ¿no? Con lo que implica ahora también esos temas en Medio Oriente, lo de Ucrania, el regalo que le deja Joe Biden de lanzar misiles a territorio ruso. Así que por noticias seguramente en Estados Unidos no vamos a parar, volveremos a la costumbre. Recuerdo en esos tiempos me levantaba yo 7 de la mañana a revisar qué había tuiteado Donald Trump. Bueno, ahora ya también tienen otra red social, así que pues sí, vendrán varias cosas, pero bueno, también debo decir que me alegra que la respuesta haya sido así por parte de Claudia Sheinbaum, y que también acá habrá que cerrar filas en unas cosas. Por eso poníamos el matiz ahora en la entrevista con Kurt sobre temas de migración, ¿no? Hasta dónde se puede tener una política realmente soberana migratoria, con lo que implica en el discurso de Donald Trump, la solidaridad con otros pueblos, gobiernos. Así que los retos pues van a estar ahí sobre la mesa, querida Zoe. Claro, y pueden sintonizar cada lunes a Disfrutar el Alba por el YouTube de Raíz a las 19 horas de México, 22 horas de Argentina y 20 horas de Nueva York, Bogotá. Perdón, que siempre creo que ya no estamos con Caracas. Así que eso, nos veremos el próximo lunes. Y ahí estaremos reportando todo lo que necesitan saber. Disputando el Alba. Gracias, Adri, en los controles. Nos vemos. ¡Váyanse al carajo, yanquis de mierda! ¡Que aquí hay un pueblo digno! Estaré en la primera línea. Yo soy como el espinito que en la sabana florea. No se meta conmigo, caballero.